Hola, buenas noches. Les habla Karen Duque, su profesora de historia. Hoy nos reunimos para la elaboración de este video que vamos a tratar acerca del módulo 3, siglo XX, ¿ya? Y en sus primeras páginas habla acerca de la Gran Depresión Económica de 1929, que es lo que vamos a realizar hoy día en esta clase. Entonces, el objetivo de aprendizaje es analizar el impacto económico y social de la crisis económica de 1929. Esta fue una crisis a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino que fue macro. Ahora, tenemos que hacer una salvedad entre lo que es una crisis económica y lo que es la depresión económica, ¿ya? Cuando hablamos de crisis económica, nosotros nos referimos a un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado, ya sea corto, largo, ¿ya? Puede durar meses, puede durar años. Y estas son características de un modelo capitalista, es decir, un modelo centrado en manos de privados. En otras palabras, dice que una crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento, es decir, una baja considerable en la economía de un territorio. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica, como lo vemos acá, ya como lo vemos en el gráfico. Hay un momento de auge, es decir, un punto máximo, donde hay un momento clave de enriquecimiento económico, un periodo de bonanza, y luego, ¿cierto?, hay un periodo de recesión, llegando a un punto final que es la depresión. Ahora bien, ¿qué es depresión económica? Es la fase que viene después de la crisis económica y es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución de la inversión y de los salarios, lo que va a reducir la capacidad adquisitiva, ya no se va a utilizar dinero prácticamente, ya no circula dinero, ya se va a invertir muy poco en la compra de algún producto, porque como no hay dinero, la gente no quiere, de cierta forma, endeudarse. Y esto va a repercutir en el bajo nivel de consumo. Y como lo vemos acá en el gráfico, esto es un ciclo económico. La economía es un ciclo, hay momentos de auge, ya momentos cúlmines, después hay una recesión, una baja. Por ejemplo, nosotros ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 estamos en un momento de recesión. No estamos consumiendo, ¿cierto?, mucho de forma diaria, porque estamos en nuestras casas confinados. Ahora bien, ¿cómo surge esta crisis? ¿Cuál es el antecedente de la crisis del 29? En primer lugar, tenemos que pensar que en el año 1918 termina la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial, entregando préstamos a todos aquellos países que estaban vulnerables, que habían sido deteriorados producto de la guerra. Entonces Estados Unidos le ofrecía préstamos y a la vez Estados Unidos se fue creciendo o expandiendo económicamente, considerándose hasta el día de hoy una gran potencia mundial. Dice que luego de una década de gran crecimiento económico y de desarrollo industrial, Estados Unidos sufrió una profunda crisis que afectó en 1929, con la caída o el desplome de la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Comercio, y la repercusión después en una gran depresión económica producida producto de esta crisis, que fue conocida como la Gran Depresión Económica de 1929, o también llamado el Jueves Negro de 1929. Fue un periodo que se caracterizó por el crecimiento del desempleo, muchísimo desempleo, y el cierre de miles de bancos porque ya estaban vacíos, no tenían dinero en sus arcas. Esta crisis afectó de manera diferente al resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que ahí fue el centro o el lugar donde se llevó a cabo este epicentro. Sin embargo, a Chile también afectó, porque dejamos de exportar, por ejemplo, salitre. La crisis, como decía, no afectó a todos lados por igual, pero sí en Estados Unidos se intensificó. Durante la década del 29, la economía de Estados Unidos fue considerada una de las más prósperas, es decir, el momento auge, el momento culmine. Y esto, como lo decía recién, se había reflejado en que los países pedían préstamos a Estados Unidos para poder, de cierta forma, repararse producto de la Primera Guerra Mundial. Y este periodo de bonanza económica por parte de Estados Unidos se le llamó los locos años 20, donde hubo un destape femenino, una sociedad de consumo, aparecen los primeros automóviles, por ejemplo,
los cigarrillos, tal cual como los conocemos hoy día. Entonces la gente comienza a consumir, generando también una crisis. ¿Por qué se produce esta crisis? Hay una fuerte producción industrial. Acuérdense que ya se había desarrollado la primera y la segunda revolución industrial. Por lo tanto, hay una sobreproducción de bienes, hay muchos bienes, pero no se vendían tantos. Es decir, había mucho, pero se vendían poco. La gente compraba poco estos bienes, lo que va a ocasionar una baja sostenida de los precios, porque va a aumentar la oferta. Y gran parte de esta bonanza económica, es decir, este momento excelente de la economía, se sostenía con esta especulación financiera que desarrollaba el mercado bursátil, es decir, el mercado privativo, el mercado capitalista, a través de la venta de acciones en esta bolsa. Por lo tanto, se va a desarrollar un acceso masivo al crédito. La gente va ahora a comenzar a endeudarse, a pedir préstamos o crédito para poder adquirir estos productos, que tampoco estaban tan caros, sino que estaban al bolsillo de las personas, porque como había una sobredemanda, era necesario bajar el valor de estos productos para que la población pudiera acceder, y de esta manera también las industrias poder desenvolverse, o más bien, ¿cierto?, arrojar todos los bienes que podían tener. A fines de la década del 20 se evidenció un estancamiento de algunos sectores productivos, los ferrocarriles, la agricultura, entre otros. Y el mercado no se encontraba regulado por el Estado, sino que era solo de privados. Por ejemplo, el liberalismo económico plantea que el mercado está en manos de privados y el Estado no debe intervenir prácticamente en nada en cuanto a la economía, sino que debe manifestarse como un Estado benefactor que entregue beneficio a la población. Entonces, esta buena situación de las empresas, la continua demanda de las acciones provocaron un aumento de los precios en la bolsa de comercio, lo que incentivó a muchos pequeños inversores a comprar y a vender acciones. Finalmente, ya en el año 29, a raíz de una especulación financiera, se va a producir la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué provocó esto? Una corrida bancaria, es decir, las empresas y personas comenzaron a vender todas sus acciones y a retirar todos sus fondos desde los bancos, quedando los bancos vacíos. Por eso que al principio veíamos que los bancos cerraron, lo que va a generar un colapso financiero, es decir, un quiebre en la economía financiera a nivel mundial, llamado la Gran Depresión Económica. ¿Cuáles fueron los efectos de la crisis? Por ejemplo, dice que en el año 33, el 32% de los estadounidenses en edad de trabajar estaban desocupados. Miles de bancos cerrados. Y también las industrias porque no podían comercializar sus productos. La crisis no solo afectó a Estados Unidos, como lo dije al principio, sino que al resto del mundo. ¿Qué país estuvo exento de la crisis? Fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que hoy día es Rusia, porque tiene una economía comunista, tenía una economía comunista, que la idea era autoabastecerse con lo que tengo, con lo que hay dentro de mi territorio y con lo que me pueda ofrecer el Estado. Este impacto económico y social gatilló ¿en qué? En el estancamiento de la producción en varios sectores, sobre todo el sector agrícola, como vimos delante. El cierre o quiebras de numerosas empresas, el aumento de la cesantía, lo que trae pobreza y desigualdad socioeconómica, y también el desarrollo de manifestaciones sociales y obreras, en búsqueda de nuevas condiciones laborales. ¿Qué ocurre ahora? Estados Unidos va a idear un plan, ya llamado el New Deal, el nuevo trato, bajo el cual el Estado pone énfasis en crear obras públicas, fomentar las obras públicas, y de esta forma daba empleo a las personas. Y también permitía esto regular el mercado, entre otras medidas. Eso planteaba el New Deal y fue creado durante el gobierno del presidente Franklin Roosevelt. Ahora, esta crisis, ¿ya? ¿Qué va a traer consigo? Por ejemplo, que el modelo capitalista, la economía va a ser controlada siempre por privados, por la propiedad privada, y va a regular la oferta y la demanda. Pero lo que se propone con el New Deal, o el modelo también de Estado keynesiano, es un modelo mixto, es decir, de privados y estatales. Participan ambos sectores, privados y estatales, y la economía es regulada.
Y el modelo comunista, el Estado controla toda la acción económica y no hay participación de privados, porque todo pertenece al Estado. ¿Qué trae consigo? Por ejemplo, esta crisis económica trae un desapego, una desconfianza al sistema democrático. Y de esta forma es como van suscitándose los primeros regímenes totalitarios, el fascismo en Italia, el comunismo en la Unión Soviética y en Alemania el nazismo. Esta crisis económica, como lo vimos, fue resuelta a través del New Deal, es decir, el nuevo trato, que tenía como objetivo lo siguiente: reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión, establecer controles bancarios para evitar otra crisis como la del 29, y en el ámbito social, el Estado debe intervenir en la economía. Se regularon las relaciones entre empresarios y privados, estableciéndose un salario mínimo y una jornada horaria máxima. ¿Ya? Una horaria, es decir, hay un sueldo por medio, hay un horario de trabajo, que antes se trabajaba de sol a sol, y también hay un sistema de pensión, es decir, de jubilación. Por lo tanto, se va a mejorar de cierta forma la condición de vida del obrero, la condición de trabajo del obrero. Y se va a crear el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones, que es lo que estaba señalando. Y todas estas políticas se van a desarrollar en un contexto que se prometía poner la economía sobre una nueva base, distinta a las tradicionales. Esto va a reconocer de que el capitalismo no tiene suficiente fuerza para reequilibrar el sistema económico, porque todo está en manos de privados. Por lo tanto, se hace necesaria la intervención del Estado, de una forma muy marcada. El Estado debe otorgar beneficios a la población, debe apoyarlo, sobre todo cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, salud, educación. Estas medidas expansionistas, chiquillos, ayudaron a reactivar la economía, a mejorar la inversión estatal. Por lo tanto, se reactivó el empleo. La próxima clase vamos a comenzar a ver esto, el impacto que tuvo esta crisis económica en América Latina y también en nuestro país. Así que los dejo invitados para la próxima clase, y cualquier duda, cualquier consulta, mi correo electrónico y mi número telefónico está en las guías, ¿ya? Así que nos volvemos a ver en el próximo video. Chao, chao, que estén muy bien, a cuidarse.